Saludándoles atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa retomando la temática de nuestras anteriores sesiones de las cartas que le enviaba el pueblo al presidente de la República, en este caso Álvaro Obregón, con la esperanza de que desde esa altura pudieran resolverse sus problemas. En nuestras anteriores sesiones vimos cómo el presidente municipal de Coyoacán se quejaba de los abusos del Country Club, un soldado amenazado de ser fusilado que no podía andar por ningún lado del país por ese temor, y se dirigían al presidente buscando solución. Y no siempre el presidente resolvía favorablemente al peticionario, porque había muchos intereses de por medio, incluso en lo bajo de la sociedad. Acerca de otra problemática distinta de las anteriores, el Archivo General de la Nación, que es donde hemos obtenido esta información, resguarda otro expediente cuyo primer documento es un telegrama fechado en Querétaro el 27 de mayo de 1922 con sellos de la Presidencia de la República, Departamento Telegráfico. El texto es: a Obregón, inspector policía y miembros partido oficial, amenazáronme con golpear si no me separaba del Partido Laborista. Hoy empezar a cumplir. Primera víctima, compañero Castillo. Respetuosamente, Pedro Hernández. Pues con este lenguaje así cortado para ahorrar espacio, era como se estilaba expresarse en los telegramas. Bueno, no muy diferente a como ahora se comunica uno en el WhatsApp y en los medios modernos, en los medios electrónicos. El telegrama del 29 de mayo, en telegrama del 29 de mayo, Álvaro Obregón le contesta a Pedro Hernández manifestando que le reiteró al gobernador de Querétaro súplica para que fueran impartidas garantías a todas las agrupaciones políticas. Recordemos que el Partido Laborista en un momento dado apoyó a Álvaro Obregón, pero después le soltó el apoyo, porque quien tenía bajo su control al Partido Laborista era Luis N. Morones, que además era dirigente principal de la CROM y aparte de todo era secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Luis N. Morones, un individuo poderosísimo que en un principio apoyó a Obregón, pero después se volvió en su enemigo a muerte. Otro telegrama dirigido a Obregón, fechado en Querétaro el 27 de mayo, recibido ese mismo día en la Presidencia de la República, informaba que el secretario de Actas del Partido Laborista fue preso y golpeado por los agentes de la policía número 26 y 29 y por un agente reservado, o sea, de la policía secreta. Su delito: ir leyendo un ejemplar del periódico El Cauterio, mismo que combatía la futura imposición del gobierno local. Denunciaba también que agentes policíacos evitaban la circulación de El Cauterio. El telegrama era firmado por el secretario general del Partido Laborista en Querétaro, D. Mendoza. En otro telegrama, Álvaro Obregón se dirigía al licenciado José M. Truchuelo, gobernador de Querétaro, recriminándole haber recibido nuevamente quejas de que la policía impedía la circulación de El Cauterio. Le pedía información sobre la queja. En otro telegrama de esa misma fecha, Álvaro Obregón se dirigía a D. Mendoza para comunicarle que de nueva cuenta le notificó al gobernador de Querétaro expresándole su deseo de que impartiera toda clase de garantías. El licenciado José M. Truchuelo, gobernador de Querétaro,
En telegrama puesto en esa ciudad el 30 de mayo, se dirigió a Obregón, diciéndole que él desconocía que la policía impidiera la circulación de El Cauterio, pero que ordenó investigar el asunto y que el inspector de policía le dijo que se trataba de una falsa acusación y que El Cauterio circulaba ampliamente por correo y que él mismo había recibido ya varios ejemplares de ese medio, que él consignó ante la autoridad judicial un número de El Cauterio, pero que la policía no tenía instrucciones de impedir su circulación y que incluso los interesados lo repartían profusamente por las calles. Le pedía a Obregón que se le creyera que las quejas solo eran maniobras políticas de los enemigos del gobierno federal y del estatal, que inventaban noticias falsas, qué raro, y que adulteraban los hechos reales, presentándolos de manera dolosa. En telegrama fechado en mayo 31, Álvaro Obregón contesta a Truchuelo, expresando que el ejecutivo a su cargo no había tenido motivos para poner en duda las informaciones rendidas por el gobierno de Querétaro. El gobernador Truchuelo respondió con telegrama 1 de junio, diciéndole a Obregón que en su anterior comunicado su deseo era únicamente que el presidente no fuera a suponer que yo violaba las leyes. Se comprometió a entregarle toda la información que le requiriera, expresándole su adhesión y respeto. En telegrama del 14 de mayo, dirigido a Obregón, el secretario general del Partido Laborista en Querétaro contradecía a Truchuelo, protestando enérgicamente por la requisa que los esbirros policíacos hicieron del primer número de El Cauterio. Le suplicaba al presidente que hiciera respetar a la prensa independiente. Este comunicado tuvo como respuesta otro telegrama con fecha 15 de mayo en el que Obregón le decía a Daniel Mendoza que de nuevo se dirigió al gobernador de Querétaro encareciéndole que se respetara a la prensa, a lo que José M. Truchuelo respondió con otro telegrama del 16 de mayo, negando lo expresado por el C. Daniel Mendoza, que se dice secretario del Partido Laborista en Querétaro, que un grupo que fue contrario a la candidatura del gobierno del estado creó la publicación El Cauterio y atacó al gobernador llamándole tartujo, haragán, hombre inconsciente y amoral, etc. Ya mejor ya no quisieron seguirle con estos calificativos. Que El Cauterio le atribuía el querer imponer al candidato a la gubernatura, pero que él siempre fue respetuoso de la decisión popular y ponía como prueba de ello el hecho de que algunos cargos de elección popular eran ocupados por enemigos personales suyos, que por respeto a la verdad y a la justicia denunció ante la autoridad judicial a quien injuriaba y calumniaba al gobernador, que fue la autoridad judicial la que mandó recoger los ejemplares de El Cauterio como cuerpo del delito y que seguramente procederá contra los culpables, que él no habría de permanecer de brazos cruzados ante las injurias. José María Truchuelo dio a Obregón una explicación contundente a través de otro telegrama, ratificándole su no injerencia en las elecciones locales. Señaló que los quejosos tenían gran influencia sobre las autoridades locales, como era el caso del presidente municipal de Querétaro, quien procuraba dejar impunes delitos de los contrarios a Truchuelo, o el de San Juan del Río, quien por las noches hacía propaganda política en favor de los quejosos que tanto molestaban a Obregón con sus telegramas, o el delegado de Pedro Escobedo, que fijaba propaganda política en favor de los quejosos, que los que se quejaban con Obregón, como era el caso de las autoridades de Peña Miller, prohibían a los músicos prestar servicio a otros partidos que no fueran los suyos, que el candidato Juan Pastoriza fue agredido con puñal en mano de Herculano Montes,
mismo que fue destituido del cargo de secretario en Tolima por ebrio consuetudinario, que Pastoriza, al ser perseguido por Montes, se defendió, dándole un tiro en el brazo y matando accidentalmente a uno de sus correligionarios de apellido Martínez. Pastoriza estaba preso, que era falso que el gobernador influyera para evitar el registro del Partido Laborista, porque dicho instituto político ya contaba con ese requisito de ley. Que acusaban al gobierno de detener a Melitón Castillo por estar leyendo el periódico, cuando en realidad se le arrestó por golpear a un policía, pero que salió libre de inmediato pagando una módica multa. Que ese hecho lo usaron para hacerle un gran escándalo político al gobernador, que los quejosos actuaban con falsedad y dolo. Continuó la guerra de quejas y el envío de telegramas. En un volante que anunciaba la próxima aparición del periódico El Cauterio, contrario al gobernador de Querétaro, se aplicaban toda clase de calificativos que José María Truchuelo expuso en sus telegramas a Obregón y que le propinaban sus enemigos, y denunciaba la presunta imposición de candidatos por parte del jefe del Ejecutivo estatal. Decía que los editores de El Cauterio se apoyarían para salir a la circulación en el artículo 7º constitucional, pero también en respetables Colt 45-44 izquierda, entreveraditos con una que otra escuadra 45. Es decir, estos periodistas decían, para poder seguir circulando, nos vamos a apoyar en la ley, pero también con las pistolas. Así se manejaba esta política en México, con la violencia, la prensa, la lucha por el poder. Que sus oficinas estarían en los llanos de Nonoalco, en la Ciudad de México, a 266 kilómetros de Querétaro, por precaución de imprenta. Querétaro, diciembre 26 de 1922, la redacción. Es decir, se vendrían hasta la Ciudad de México, a donde estaban los llanos de Nonoalco, que ahora ya no existen esos llanos, ahora ya hay un gran centro comercial ahí, enorme, está de donde era la estación de los ferrocarriles y de donde sale ahora el tren que va a llegar hasta el AIFA. Pues así era la situación en México, con estos gobiernos que, pues la verdad, secuestraron la revolución y se pusieron ellos en el poder. Venustiano Carranza, el mismo Madero, no nos hagamos, Plutarco Elías Calles, Obregón, que crearon un México lleno de violencia, lleno de sangre, lleno de calumnias, lleno de ataques, de coartar la libertad de prensa, de cochupos, de corrupción. Ese es el México que gobernó los partidos antecesores del PRI, y que el PRI pues enriqueció toda esa basura, y que ahora pues poco a poco este país se ha ido transformando para mejorar. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.